Buen día a todos, bienvenidos a la segunda parte del curso de relatividad especial. Hoy vamos a hablar acerca del principio de la relatividad especial. Fue un principio que planteó Albert Einstein en su primer trabajo acerca de la relatividad en 1905. Y pues este es un axioma o una verdad que se debe cumplir en cualquier caso. Y esa verdad dice que pues este principio, el principio es válido en cualquier rama de la física. Y pues la otra cuestión que ya varios deben conocer es que la velocidad de la luz es la misma en todos los marcos de referencia. Entonces, pues a priori suena un poco abstracta la idea del principio de la relatividad especial, pero pues gracias a Minkowski que en 1908 ideó una métrica, la métrica de Minkowski, que lleva su nombre, para, digamos, intentar tratar problemas en este área, pues conociendo que la velocidad de la luz es la misma en todos los marcos de referencia. Esta métrica pues es el escenario natural para la teoría especial de la relatividad y es un espacio de 4 dimensiones conformado por las dimensiones usuales, las dimensiones espaciales, más una dimensión temporal. Pero a diferencia de lo que se podría esperar, la distancia o el diferencial de arco en esta métrica va a ser igual a el diferencial de arco en la métrica usual euclidiana. ¿Sí? Esto es longitud de arco en la métrica euclidiana menos el diferencial de tiempo al cuadrado. Entonces vemos que no es precisamente una métrica euclidiana. Esta métrica se denomina hiperbólica. Ahora, con esta métrica podemos deducir varios hechos interesantes de la relatividad especial, como lo son la dilatación del tiempo y la contracción del espacio. Entonces podemos empezar con la dilatación del tiempo. Entonces, supongamos que tenemos un tren, ¿sí? Y dentro de ese tren hay un observador. El tren se está moviendo a una velocidad v y afuera del tren, digamos al lado de las vías del tren, hay otro observador. Entonces el observador ve que el tren se aleja a una velocidad v respecto a su marco de referencia, ¿sí? Llamémoslo k, mientras que el observador que está en el tren ve que el tren está estático, ¿sí? Porque está a bordo de él, porque el p es constante. ¿Listo? Y recordemos que el principio de Galileo nos dice que pues ese observador va a sentir lo mismo que si estuviese quieto, porque va a velocidad constante. Ahora, supongamos que ocurren
dos eventos. Voy a escribirlo de la siguiente manera. Entonces, sea primero pues un evento, considere dos eventos A y B. Entonces, suponga, digamos por simplicidad, que esos dos eventos ocurren en la misma región del espacio. Es decir, usted tiene el tren, ¿sí? Y el evento A y B ocurren en la misma región del espacio del tren, ¿sí? Supongamos que es pues, la posición del observador, que está ubicado justo en el centro del vagón del tren. Ahora, esos dos eventos están separados por una distancia, llamémosla delta tau, una distancia temporal, es decir, entre el evento tau y entre el evento A y el evento B pasó un tiempo delta tau. Entonces es el tiempo entre A y B. Pero ¿qué pasa? Mientras este tren se estaba moviendo, o sea, mientras los eventos ocurrían, el tren se estaba moviendo. Es decir, que para el observador externo, los eventos no ocurrieron en la misma posición del espacio, pero para el observador interno sí. Entonces, si suponemos que los dos observadores, cuando ocurre el evento A, están alineados, vamos a observar que pues, existe un cambio de la distancia entre los dos eventos para el observador fuera del tren, y ese cambio pues vendrá dado por el tiempo, por la velocidad a la que va el tren y el tiempo que ha pasado. Pero noten que este tiempo es distinto al tiempo que mide el observador dentro del tren. Ya vamos a ver por qué. Entonces, cosas que hay que tener en cuenta. Lo primero es que este tiempo de acá es para K', y este tiempo T es para K, para el observador K. Y por la métrica de Minkowski vemos lo siguiente. Entonces, primero que todo, una propiedad que tiene que tienen todos los eventos espaciotemporales sobre la métrica es que deben conservar la distancia de arco, es decir, que para cualquier marco de referencia los arcos deben ser lo mismo. Esto es una propiedad de la métrica, ¿sí? Es decir, debe ser la distancia espacio-temporal, vamos a llamar a delta S como la distancia espacio-temporal, debe ser la misma independientemente del marco de referencia en el que estemos hablando. Y entonces, dado esto, podemos decir lo siguiente. Entonces, la distancia la vamos a denotar como un delta, pues porque no es una distancia infinitesimal, que ve el observador del sistema K, es la siguiente. Es primero que todo pues la distancia que recorrió el tren al cuadrado menos el tiempo que ha pasado, es decir, delta t cuadrado, el tiempo que mide el observador fuera del tren. Y entonces esto tiene que ser igual a, por la distancia espacio-temporal, la conservación de la distancia espacio-temporal, esto debe ser igual a delta s' cuadrado, pero esta vez ¿qué es? Es como entre los eventos A y B no hay separación espacial, porque según el observador que está dentro del tren ocurren en el mismo sitio del espacio, la única distancia que existe entre los dos pues es la distancia temporal, que es delta tau al cuadrado. Y como podemos ver, si despejamos delta tau al cuadrado, nos queda lo siguiente, nos queda que delta tau al cuadrado va a ser igual aquí a delta t al cuadrado multiplicado por 1 menos b al cuadrado. ¿Listo?
Eso quiere decir que delta t, voy a despejar delta t en este caso, delta t va a ser igual a ¿quién? A delta tau, supongamos que permitimos únicamente tiempos positivos, sobre 1 menos b al cuadrado. Y si tomamos la convención de llamar gamma como 1 menos b al cuadrado a la menos 1/2, entonces va a ser igual a gamma por delta tau. Y como pueden ver, entonces son tiempos distintos. Y si analizamos en una gráfica cómo es el comportamiento de esta función en términos de b, entonces si esto es delta t y esto es p, entonces ¿qué vamos a obtener? Entonces, como pueden observar, b va a ser siempre mayor que 0, ¿sí? En general, mayor o igual que 0. Entonces, esto de acá, ¿qué va a pasar con este de acá? Este de acá cada vez va a ser más pequeño, ¿de acuerdo? Es decir, lo que está dentro del paréntesis va a ser muy pequeño. Es decir, que al elevarlo a la menos 1/2 va a ser muy grande, ¿sí? Y cuando b es igual a 1, va a haber una divergencia, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque cuando b es igual a 1 queda 1 menos 1, 0, y queda 1 sobre 0. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el comportamiento de esto? Cuando b es igual a 0, entonces los dos tiempos coinciden, ¿cierto? Delta t es igual a delta tau. Entonces, si quieren que esto sea delta tau, ¿sí? Entonces, cuando b es igual a 0, los dos tiempos coinciden. Pero cuando b va aumentando, cuando b aumenta, ¿qué va a pasar? Esto se va a hacer, lo que está dentro del paréntesis se hace más pequeño y lo que no se hace más grande. Y el comportamiento que toma es, supongamos que aquí está la velocidad igual a 1, entonces aquí hay una asíntota, ¿de acuerdo? El comportamiento que toma es similar a esta gráfica ilustrativa. Y aquí encontramos un hecho interesante, pues dada la existencia de esta asíntota, podemos concluir que la velocidad tiene que ser menor que 1. ¿Listo? Que pues normalizada es igual a la velocidad de la luz. En este caso vamos a considerar que la velocidad de la luz es igual a 1 y que un hecho que se me olvidó comentar por aquí arriba es que, como pueden ver, pues las 4 dimensiones se están sumando sin términos de, digamos, de cambio de unidades de medida. Es decir, uno sabe intuitivamente que la distancia se mide en metros y que el tiempo en segundos. Aquí vamos a asumir que ambas se miden en metros o en segundos, es decir, que podemos medir el tiempo en metros o la distancia en segundos. Pues en principio no afecta nada, es cambiar, digamos, el sistema de medida. Y de esta manera tenemos que la unidad de conversión entre, digamos, el tiempo y la distancia va a ser igual a la velocidad de la luz. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si x es igual a 1 segundo, significa que x va a ser igual al tiempo, o más bien a la distancia que recorre la luz en 1 segundo. Si digo que el tiempo es igual a 1 metro, quiero decir que el tiempo es igual al tiempo que tarda la luz en recorrer 1 metro, ¿sí? Entonces, acabamos de deducir que pues la velocidad de la luz es el límite, pues, de, digamos, cualquier objeto en este universo. Nada se puede mover más rápido que la luz, por este impedimento asintótico que genera, digamos, la dilatación del tiempo para evitar un tiempo infinito. Es decir, que mientras más rápido, ¿qué significa esta gráfica intuitivamente?
Quiere decir que mientras más rápido se mueva un objeto, digamos el tren, respecto a nosotros vamos a ver entonces que los acontecimientos en el tren ocurren mucho más lento o tardan mucho más tiempo en ser, digamos, realizados, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si uno tira una pelota, aquí en el tren, si alguien que está adentro tira una pelota, un tren que se mueve a una velocidad apreciable, el observador que está afuera va a ver que esa pelota cae más lento de lo que debería. Es un ejemplo. Ahora hablemos un poco de la contracción de la longitud. Entonces, la idea para demostrar un hecho análogo acá es la misma de antes. Primero que todo, consideramos un intervalo para mostrar la contracción de la longitud. Vamos a hacer un ejercicio similar al de la dilatación y es el siguiente. Entonces tenemos al observador en el marco K' que se mueve a una velocidad p y al observador K que está quieto pues respecto al tren, ¿sí? Está fuera de las vías del tren, fuera del tren. Entonces, supongamos que aquí hay una casa. Y entonces, el observador K' va a sentir que él está en reposo, ¿sí? Porque V es constante. De tal manera que él lo que ve es que la casa se está acercando a él con una velocidad V. ¿Sí? O sea, es la misma velocidad V, pero en la dirección contraria. Entonces, menos V. Y mientras tanto, el observador del marco K ve que la casa está quieta. Entonces, el tiempo que el observador, o más bien la posición que ve el observador desde que empieza a medir que se mueve la casa para llegar a él, es la velocidad a la que se mueve esa casa por el tiempo que ha pasado desde que iniciaron la observación, que supongamos que fue en este punto, donde estaban alineados. Pero habíamos deducido por la dilatación del tiempo que esta ecuación se tiene. ¿Sí? Entonces podemos escribir esta expresión como b por delta t por la raíz cuadrada de 1 menos b al cuadrado. ¿Sí? Pero ¿quién es b por delta t? B por delta t pues sería efectivamente la distancia de x que el observador que está quieto ve, ¿sí? Porque ve que el tren pues tarda un tiempo t yendo a una velocidad v en llegar a la casa. Entonces esta expresión se escribiría de la siguiente manera: delta x' sería igual a delta x por raíz de 1 menos b al cuadrado, que si recordamos la definición de gamma pues lo podemos escribir como delta x sobre gamma, ¿sí? Donde gamma es 1 menos b al cuadrado a la menos 1. Ahora, gamma podemos observar que si b pertenece de 0 cerrado a 1 abierto, entonces gamma va a pertenecer, cuando b vale 0, esto de acá vale 1. Entonces gamma pertenece a este intervalo 1, y mientras b va aumentando, entonces esto se va haciendo cada vez más grande, pero es el inverso, la raíz del inverso, entonces se va haciendo cada vez más pequeño. Por tanto, gamma pertenece a ese intervalo, lo que quiere decir que 1 sobre gamma pues va a pertenecer al intervalo desde 1 hasta infinito. Entonces vamos a ver por qué se llama contracción del espacio. Deducimos esta expresión: delta x' es igual a delta x sobre gamma. Entonces si graficamos esto, delta x' respecto a gamma, vamos a ver el siguiente comportamiento. Entonces, cuando gamma vale 1, o pues si quieren hagámoslo con la velocidad y escribimos delta x' como delta x raíz de 1 menos b al cuadrado. Entonces, ¿qué va a pasar?
Para la velocidad igual a cero, digamos, las distancias son iguales, como es de esperarse. Entonces delta x es igual a delta x'. Pero conforme la velocidad aumenta, entonces ¿qué va a pasar? Se va a observar el siguiente comportamiento asintótico. Entonces, recordemos que en uno pues pasa algo, ¿no es cierto? Y en este caso la función toma el valor de 0, ¿sí? Como pueden ver, 1 menos 1 es igual a 0. Entonces vamos a ver lo siguiente. Obviamente no va a alcanzar el valor de 1 porque ya demostramos que la velocidad tiene que ser menor que 1, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tener la forma de una raíz cuadrada, básicamente. Entonces esta forma es algo así. Y pues no va a alcanzar a llegar al 1, ¿sí? O sea, ¿qué va a pasar con delta x'? Delta x' va a tender a 0 cuando la velocidad tiende a 0. Y pues cada vez se va a hacer más pequeño. Esto por ende se llama contracción de la longitud. ¿Por qué? Porque pues mientras más rápido se mueva el tren del que estamos hablando, el tren va a percibir cada vez una menor distancia entre la casa y él, que pues generalizando sería que mientras más rápido uno se mueve, más cerca aparentan estar las cosas de él. Y esto pues resume el tema de la contracción y la dilatación, la contracción de la longitud y la dilatación del tiempo.